Bueno, vamos a disponernos inmediatamente para recibir la palabra de Dios. Amén. El título para la enseñanza en el día de hoy le he puesto por nombre: ¿Cómo activar el tiempo de Dios para mi vida, para nuestras vidas? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Cómo hago para que el tiempo de Dios se mueva a mi favor? Y vamos a entender un poquito más acerca de esto. Le voy a invitar a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 4. Libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 4 y 5. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción ¿de qué? De hijos. Amén. Pero comienza diciéndonos la palabra de Dios algo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿De cuál tiempo nos estará hablando la palabra de Dios? La palabra tiempo en el original se deriva de dos palabras fundamentalmente. La primera de ellas es la palabra cronos. La palabra cronos, de donde proviene o de donde se deriva la cronología o el tiempo que usted y yo conocemos, ¿verdad? A lo que nosotros, sobre el cual nosotros caminamos y nos regimos. Enero, febrero, marzo, abril. Por ejemplo, en este reloj que tengo acá, son las 10:25 exactamente. Eso es una cronología, ¿verdad? Esa es la cronología que usted y yo conocemos y entendemos. La palabra tiempo se deriva de la palabra cronos. Pero también hay otra palabra que en el original pude encontrar que también sirve para identificar el tiempo y se llama, o es la palabra kairos. ¿Sabe qué significa la palabra kairos? La palabra kairos significa, es una palabra, de origen griego, que significa el momento adecuado, y es un lapso de tiempo indeterminado donde las cosas especiales suceden. ¿Cuántos quieren que algo especial suceda en su vida hoy? El kairos es el tiempo de Dios, es el momento indeterminado en un plazo o en un periodo de tiempo cronos, pero que es el momento adecuado, el momento oportuno donde las cosas especiales, los momentos especiales de Dios se mueven a nuestro favor. Y de eso quiero hablar en este momento. Le invito a la palabra del Señor aquí en el versículo 4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que vivían bajo la ley. Entonces nos habla específicamente de un tiempo kairos, amén, que era el cumplimiento de una promesa de Dios para la humanidad. Pero vamos a ser ilustrados hoy por la palabra del Señor, utilizando como ejemplo la vida de dos mujeres. Una de ellas se encuentra en el capítulo 21 del libro de Génesis. Capítulo 21 del libro de Génesis. Vamos a leerlo a partir del versículo 14, pero quiero llevarlo en contexto de lo que está sucediendo en este momento. Esta mujer se llama Agar. Ustedes conocen a Agar. ¿Saben quién era Agar? Agar era la criada o la esclava de Sara. ¿Y quién era Sara? La esposa de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. Un hombre cuya promesa de parte de Dios para su vida y para su generación era tan grande que no podía ser enumerada, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia? Y dice: no las puedo contar, así será tu descendencia. ¡Qué tremenda palabra! Pero en el momento en el que Dios le da esta palabra a Abraham, habían situaciones que estaban pasando, ¿sí? Primero Abraham ya estaba, ¿qué? Viejo.
Segundo, su esposa, obviamente, también estaba ya avanzadita de edad. Como si fuera poco, era estéril. Y para rematar, la esposa de Abraham, Sara, dice la palabra de Dios que había perdido su costumbre menstrual, es decir, había entrado ya en la etapa conocida como la menopausia, donde sabemos es imposible que una mujer ya pueda entrar encinta o quedar embarazada, ¿verdad? Y además de todo esto, para rematar, era estéril, no había nada allí. Entonces Abraham, que era el padre de la fe, él cree lo que Dios le dice, que Dios le va a dar una gran descendencia. Y él se comienza a imaginar la manera en cómo Dios lo va a hacer. Su esposa le dice, yo creo que Dios quiso decir que nos iba a dar una gran descendencia, pero que iba a provenir de otra mujer. ¿Por qué no te llegas a mi criada Agar? Llégate a ella y allí Dios me va a permitir tener en mis manos, recibir del vientre de ella a mis manos, tal vez la promesa que Dios había dicho. ¿Cuál fue el error de Abraham? Escuchar la voz de su esposa. Como buen esposo obediente, ¿verdad? Le costó mucho trabajo al hombre. Fue muy difícil para él tomar esta decisión. Se va y se acerca a esta mujer. Todos conocemos la historia, queda embarazada. Entonces, aquí vamos en el versículo 14 del capítulo 21 de Génesis. Dice la palabra de Dios: al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, lo puso sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Si usted lee el versículo 14 y usted no ha leído lo demás, usted va a pensar tal vez que Abraham, qué tipo tan malo, después que se aprovechó de esa mujer, ahora la echa de su casa. Y eso no era lo que estaba pasando. Había todo un conflicto entre Sara, Agar y Ismael e Isaac. Esto era un problema familiar tremendo, algo que ya llegó a un punto en el que Sara le dijo a su esposo: venga, ¿sabe qué? O la saca, o se va, pero ya no podemos estar las dos bajo el mismo techo. Entonces Abraham, dice la palabra de Dios, que se entristece porque tiene que sacar a esta mujer, y no era solamente por la mujer, o no era por la mujer. La tristeza de Abraham era por su hijo Ismael, su primer hijo. ¿A cuánto le duelen sus hijos? Tenía que decirle chao a su hijo, sacarlo de su casa, sin saber qué era lo que le venía a este muchacho. De manera que Dios tiene que hablarle a Abraham y decirle: Abraham, tranquilo, yo me encargo de la mujer y me encargo del chico, pero haz como dice tu esposa. Este versículo les encanta a las mujeres. Haga lo que dice su esposa. Y las mujeres dicen amén. No, en el contexto lo que está diciendo el Señor es que Sara tiene razón. Yo voy a tener el control de Agar y de Ismael. Con toda la tristeza del mundo, este hombre prepara un animal con una provisión para, él sabía, tal vez pocos días. Se queda muy preocupado Abraham, pero tiene que despedir a esta mujer. Por su bien, por el bien de su matrimonio, por el bien de la promesa, de todo lo que Dios había dado. Entonces, les pregunto, ¿cuál fue el problema de Agar? ¿Qué pitos toca Agar en toda esta historia? ¿Cuál fue el problema de Agar? Le invito al capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Génesis. La palabra Agar, o el nombre de Agar, significa huida o forastera. Huida o forastera. Si usted va a tener una hija, no le ponga Agar. No se le ocurra buscar ese nombre. Agar, huida o forastera. Uno de los problemas de Agar era que ella tenía por costumbre huir del problema en vez de enfrentarlo. Capítulo 16, en el verso 17 dice: la halló un ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai,
¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Había una promesa, Dios le da a Agar una promesa en medio de una huida. ¿Por qué estaba huyendo esta mujer? Estaba huyendo por los mismos problemas que se habían levantado entre ella y entre su señora Sarai. Sí, eso era el motivo por el cual ella se había ido. Pero no era precisamente Agar que estuviera actuando de manera como una víctima, sino que Agar, cuando se enteró que estaba embarazada de Abraham, su corazón se enalteció, su corazón se enorgulleció, comenzó a mirar por encima del hombro a su señora, comenzó a mirarla con desprecio y tal vez siempre no falta la sátira, el doble sentido allí, la manipulación, hasta que Sara al borde comienza a hacerle la vida imposible a Agar y ella dice, no, en esta situación no voy a estar, y se va al desierto. Junto a una fuente la consigue el ángel de Jehová y le pregunta, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Ella no tenía un norte, no tenía un lugar a donde ir, solamente dijo, estoy huyendo de mi señora, estoy huyendo del problema, estoy huyendo del conflicto. Pero había otro problema en el corazón de Agar, era su orgullo y su altivez, que fue producida, digamos, en gran parte como consecuencia del error que había cometido Abraham en un momento. Entonces, ella tenía por costumbre huir del problema. Y también había orgullo y altivez en su corazón. Dos cosas que la hicieron huir en una oportunidad. Pero cuando estamos en el versículo 21, en el capítulo 21, ya ella no está huyendo. Ahora ella ha sido prácticamente echada de su casa y tiene que huir. Y aquí quiero resaltar una enseñanza. La bendición de Dios para nuestras vidas no está condicionada a un desierto que usted y yo podamos pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que yo esté pasando por una dificultad, por un momento difícil en mi vida, no quiere decir que Dios no quiera bendecirme o que Dios se haya olvidado de mí. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay tiempo ¿para qué? Para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para amar, tiempo para matar. Hay tiempo para todo. Lo describe muy detalladamente. El kairos de Dios es activado para nuestras vidas de acuerdo a nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. De acuerdo a nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, sigamos leyendo en el versículo 15. Dice, cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Ahí donde está. Entonces, ¿qué estaba olvidando Agar en este momento que estaba pasando por ese desierto? ¿Qué se le había olvidado a Agar? Que Dios un día, por medio de un ángel, le había dado una gran promesa. Diga conmigo, una gran promesa. Una promesa que iba a ser a través de su hijo Ismael. Esta promesa de gran magnitud había sido dada, entre otras cosas, a Agar por la misma palabra y la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Haré de ti una gran nación. El tiempo de Dios para nuestras vidas
se cumple o se mueve a nuestro favor cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Bartimeo? ¿Sí se acuerdan de Bartimeo? ¿Saben quién es Bartimeo? Era un hombre que padecía de problemas auditivos, ¿verdad? ¿Sí? No, era ciego. Bien. En el servicio pasado salieron varios reprobados. Dijeron amén. No, Bartimeo no podía ver. No tenía la visión. Desde toda su vida era ciego. Un día escuchó hablar de Jesús. Y cuando oyó que Jesús caminaba por la ciudad donde estaba, empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame. ¿Qué pasó en ese momento en el que él escuchó la voz de Jesús? Se activó el kairos de Dios para él y pudo recibir ¿qué? Sanidad. Lo que por tanto tiempo le había costado a él sufrimiento y lágrimas, en un solo momento, con un solo gesto de escuchar con detenimiento la persona correcta, es decir, al Señor, pudo recibir la visitación del kairos de Dios en su vida. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá del profeta Samuel? Una mujer estéril también, que dice la palabra de Dios que su esposo la amaba, pero que ella no le podía corresponder fructíferamente a su esposo, es decir, no le podía dar hijos. Una mujer que también fue rechazada, que también vivió bastantes cosas fuertes. En un momento se cansó, diga conmigo, se cansó. Se cansó de ser la estéril, se cansó de ser el punto negro en la familia y se fue al templo y le oró al Señor, se rindió y lloró delante del Señor. Allí Dios escuchó su clamor y también escuchó su promesa para con Dios. Y tomó la palabra de esta mujer y le dio como hijo no solamente a Samuel, sino que también le dio como varios hijos. Pero escuchó la voz de Dios. Y mejor aún, Dios la escuchó a ella. ¿Saben por qué la escuchó Dios a ella? Porque se cansó. Se cansó de estar en el desierto. Se cansó de ser la estéril. Dios está esperando a que tú y yo nos cansemos de andar en el desierto. A que tú y yo nos cansemos de la prueba, de estar todo el tiempo tropezando con el mismo leño siempre. El día que tú te canses, el día que tú determines dejar de oír la voz de las circunstancias, del enemigo, de lo que sea, y comiences a escuchar la voz de Dios, ese día el kairos de Dios se va a abrir enfrente de ti. Amados, yo me imagino el kairos de Dios como un ascensor. Usted llega, está en planta baja y usted puede identificar, el mismo ascensor te va diciendo dónde está, ¿verdad? Y el ascensor puede estar en el último piso. Cuando tú presionas el botón, ¿qué comienza a pasar? El ascensor comienza a bajar y tú vas a ver en qué momento. Y cuando llega y está cara a cara contigo el ascensor, ¿qué pasa? Él solito abre sus puertas, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si queremos llegar al destino? ¿Subirnos en el ascensor o no? Y si tú no te subes, ¿qué pasa? Se cierra la puerta. ¿Y el ascensor qué? Sigue su rumbo. Así es el Cairo de Dios. El Cairo de Dios, hermanos, es el propósito, diga conmigo, propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Dios con la vida de Abraham? Darle una gran descendencia. Pero no era para que él se tomara las atribuciones de hacerlo como él mejor le pareciera. Esto le llevó a él a vivir un momento doloroso de tener que despedir a su hijo sin saber a dónde iba a ir. Y peor aún, Agar, olvidando dónde había quedado la promesa que Dios le había dado. La colocó bajo un arbusto, se hizo a distancia de un tiro de arco y dijo: no quiero ver cuando mi hijo se muera. Agar era una mujer que sabía andar en el desierto. Ustedes recuerdan lo que leímos en el capítulo 16, donde la consiguió el ángel de Dios, Agar. La consiguió en el desierto, pero estaba al lado ¿de qué? De una fuente. Esta mujer sabía cómo andar en el desierto, pero en ese momento se sentía tal vez atribulada, se sentía tal vez en tristeza profunda,
decepcionada, sin tal vez ganas de vivir. Y allí olvidó que Dios mismo le había prometido que su hijo sería parte de una gran descendencia. Tenemos que cansarnos de estar en el desierto. Tenemos que cansarnos de la prueba para que Dios comience a mostrarnos su kairos. Amén. Dios utiliza nuestros errores para cumplir sus planes. El plan de Dios no se limitó a desechar a Abraham porque había cometido un error. No fue la manera en como Dios lo hizo. Isaac nació de su esposa Sarai. Nació de esta mujer. Y de allí toda la historia como la conocemos hasta el día de hoy. Pero se creó una historia paralela al propósito de Dios. Y eso fue una consecuencia que trajo la desobediencia o la manera como actuó Abraham. Se creó una historia paralela que también es una historia de gran poder, que Dios hizo una cosa poderosa y grande con Ismael, pero que hasta el día de hoy ha traído problemas a la nación de Israel. ¿Saben quiénes son los descendientes de Ismael? Las naciones árabes, que ha sido, entre otras cosas, donde Israel ha recibido más ataques y ha sido más cuestionada a nivel mundial por lo que había en el corazón de Ismael. Eso mismo se transmitió de generación en generación, ese odio y ese rencor, porque no entraba en la mente de Ismael que hubiese sido rechazado por su papá. Entonces Dios utiliza nuestros errores para cumplir con sus planes en nuestras vidas. Dios se mantiene firme y fiel en sus planes y promesas, aun cuando nosotros mismos complicamos el proceso. Nosotros mismos a veces le ponemos más largas al tiempo que nosotros pasamos en el desierto. Dígame usted, ¿cuánto tiempo duró Israel en el desierto? ¿Cuánto? 40 años, ¿verdad? Le pregunto, ¿era voluntad de Dios o era el tiempo de Dios que ellos vivieran 40 años en el desierto? Era cuestión de días que ellos llegaran a la tierra prometida, pero pasaron 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su corazón endurecido, ¿verdad? 40 años en el desierto y Dios 40 años bendiciéndolos, guardándolos del frío, guardándolos del calor, guardándolos de los males del desierto, de las bestias, de las cosas que podían matarlos. Guardó hasta sus vestiduras todos los días por 40 años. Y ellos aún en el desierto, cuando podían salir en poco tiempo, nosotros mismos con nuestra actitud prolongamos nuestra estadía en ese lugar donde no queremos estar. Y aún nosotros estando en el desierto, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te provee lo que necesitas, pero tú sabes que sigue siendo desierto y no quieres estar en ese lugar. No quieres seguir pasando por ese lugar, porque estás viviendo en tu tiempo, en tu cronos. Cuando se activa el kairos de Dios, cuando llega el propósito de Dios a tu vida, se abren las puertas del cielo y Dios te permite ver la tierra prometida. A Dios lo conocemos no solamente en nuestras virtudes o en lo que nosotros somos buenos. A Dios también se le conoce cuando usted y yo cometemos errores, en nuestros defectos. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. Así leen la Biblia. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Entonces a Dios le conocemos cuando cometemos errores, pero también le conocemos en las virtudes y en las cosas buenas de nosotros. Dios abre nuestros ojos para que le veamos y para que veamos dónde está la fuente para ir y beber de ella. Vamos a leer en el versículo 19, ahí en el capítulo 21 de Génesis. Dice la palabra de Dios: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó agua el odre y dio a beber
al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, vivió en el desierto de Parán, y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en la vida de Agar en ese momento tan difícil cuando se le revela? Le quitó la venda de los ojos y le permitió ver que a su lado había una fuente. Ustedes se recuerdan cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que pasaba por Samaria y envía a sus discípulos a buscar comida. Era, parece, la hora del mediodía, una hora donde estaba el sol más fuerte. Y llega una mujer a sacar agua de allí. Y Jesús le dice a esta mujer: mujer, dame de beber. Esta mujer le dice, entre otras cosas: no te puedo dar agua porque tú eres judío, yo soy samaritana, y etcétera, etcétera, etcétera. Jesús la confronta con su realidad y luego le dice: si tú supieras y conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua que brota de su corazón y que salta para vida eterna, de la cual nunca más tendrías necesidad. ¿Cómo se le reveló Jesús a la mujer samaritana? Como la fuente. ¿Qué nos está mostrando el Señor con la vida de Agar? ¿Qué nos impide ver a nosotros la solución a nuestros problemas? ¿Cuál es la fuente? Cristo. Pero en el desierto, aunque Agar conocía muy bien el desierto, aunque Agar sabía dónde encontrar agua, su misma condición no le permitía ver la fuente. Tuvo que venir el Señor, revelárselo, y ella poder entender que a su lado, que estaba el alcance de su salvación para ella y para la promesa de Dios para su vida. Necesitamos que la venda se caiga de nuestros ojos para poder ver y conocer el kairos de Dios, hermano. Mientras tanto, seguirás viviendo cronológicamente hasta el día de nuestra muerte. Le invito al libro de Esther. Le dije que íbamos a ser ilustrados por dos mujeres, ¿verdad? Una de ellas la acabamos de ver, Agar. La segunda, Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Recuerde las tres cosas que usted debe traer a la iglesia. ¿Cuáles son? El tapabocas, la Biblia y un amigo, ¿sí? Entonces, Esther, capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: ¿por qué? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿Quién era Esther? ¿Sabe usted quién era Esther? Esther era la esposa del rey, un hombre muy poderoso, un imperialista que estaba a cargo de más de 100 naciones. Era un tipo autoritario que un día le dio por buscar mujer e hizo todo un certamen de belleza, escogiendo a las doncellas que fueran vírgenes, que fueran de lo mejor de cada nación, y en representación de uno de estos pueblos. Entonces llega esta mujer Esther, que se ganó el corazón no solamente del rey, sino que también se ganó el corazón de todos los que le servían al rey. Y esta mujer llega a ser la esposa del rey, porque todas las demás doncellas, una sola de ellas iba a ser reina, las demás solo iban a ser las concubinas del rey. El privilegio más grande lo tenía una sola mujer, y lo alcanzó Esther. Dios la puso en gracia para con el rey y con las personas que le servían al rey. En este momento, cuando en el capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que alguien le está diciendo a Esther, le está recordando para qué nació y para qué está en ese lugar. ¿Quién era este que le estaba diciendo esto a ella? Su tío, ¿verdad? Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? El tío de Esther, pero que también había cumplido las funciones de su padre, porque esta mujer también era huérfana. Un contexto bastante complicado. En medio de todo este desierto, en medio de todas estas dificultades con las que crece Esther, Dios la coloca en gracia para ser la reina de este poderoso imperio. Pero
había una ley, no era cosa fácil de que la reina se acercara al rey a decirle, venga, hay un edicto del príncipe Naamán que va a matar a todos los judíos y va a exterminar a todas las otras naciones. Entonces yo quiero que usted abrogue, elimine ese decreto. Era la única manera que el decreto fuera anulado, solamente que el rey lo dijera. Cuenta la palabra del Señor que el rey tenía 30 días que no se acercaba a su esposa, es decir, a Esther, a su reina, a la reina. Tenía más de 30 días que no llegaba a casa. Y ella, aún siendo la reina, no podía agarrar el teléfono y llamarle y decirle, a ver, ¿usted por qué no ha venido a la casa? Es que se le olvidó que tiene esposa, ¿verdad? Es que ya se le olvidó que tiene hijos. ¿Quién sabe qué estará haciendo? No, ella no podía hacer eso. Porque podía el rey mandarla. Nadie podía llegar ante la presencia del rey por motivo de seguridad, por lo que fueran, a decir, necesito hablar con el rey. No. El rey tenía que levantar el cepo y dar la orden. Si el rey no levantaba el cepo, esta persona inmediatamente era condenada a la muerte, incluyendo si se trataba de la reina Esther. O sea que no era trabajo fácil el que le tocaba hacer. Y Mardoqueo le dice a Esther, pero si callas absolutamente en este tiempo, le pregunto a usted, ¿de qué tiempo le está hablando Mardoqueo a Esther? ¿Del tiempo Cronos o del tiempo Kairos? En este momento le está hablando del tiempo Cronos. Le está hablando de un tiempo, de una línea de tiempo, le está hablando de una fecha específica. Si tú hoy, domingo, ¿qué fecha es hoy? 4 de octubre, no le hablas al rey y le dices esto, entonces Dios buscará respiro y buscará la manera de librar a su pueblo. ¿Por qué Dios estaba tan empeñado en librar a su pueblo? Dios no iba a parar si Esther a última hora decía, no lo voy a hacer. Porque estaba en juego el linaje y la línea de la cual iban a ser muchos años más tarde, el Salvador del mundo, el que iba a reconciliar a la humanidad nuevamente con Dios. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que Dios iba a permitir que sucediera esto? ¿No? Y Mardoqueo se lo recuerda. Si tú en este tiempo no lo haces, Dios va a buscar la manera de hacerlo a través de otra persona, pero recuerda algo, tú y toda la casa de tu padre van a morir. Y luego le termina diciendo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí sí le está hablando de un kairos. Ahí sí le está hablando de un propósito. El propósito de Dios era que Esther estuviera en ese lugar, para que sirviera como instrumento en sus manos y librar al pueblo de lo que le esperaba. Pero no era cosa fácil. Ella tenía que llegar hasta el rey. El caso es que ella busca la manera, el rey le da la aprobación. Yo me imagino que este hombre, después de 30 días también pues quería ver a su esposa y le dice, bueno, ella lo invita, le hace una cena deliciosa. Y él le dice, dime qué quieres, mujer. Y ella le dice, no, mañana vuelve a cenar conmigo. Él vuelve al otro día, cena con su esposa y le dice, ¿qué quieres, mujer? Y le dicen, vuelve a cenar conmigo mañana y te digo. Concluida la historia, Dios obra a través de Esther para la liberación de Israel. Pero ¿qué quiero resaltar de todo esto? Usted puede estudiar más a profundidad cada aspecto de cada una de estas mujeres. Pero ¿qué quiero resaltar en la vida de estas dos mujeres? Que tuvieron que hacer, Dios tuvo que hacerlas entrar en razón, para que ellas pudieran entender para qué fueron creadas, por qué razón estaban en la tierra, y que su desierto y su dificultad no iba a determinar que Dios dejara de creer o de soñar que iba a hacer cosas grandes con ellas. ¿Alguien está recibiendo de parte de Dios algo? Amados, el Señor te está hablando, el Señor nos está hablando. El condicionamiento para que se abran las puertas del cielo y podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas lo ponemos nosotros mismos.
Nosotros mismos colocamos las barreras. Nosotros mismos determinamos ser incrédulos. Determinamos aislarnos, colocar bajo un arbusto la promesa y dejarla que se muera. El kairos de Dios se activa una vez que cambiamos nuestra queja por un clamor sincero para con Dios. ¿Recuerdan a Ana? Ya se los mencioné. Los días de tu desierto están contados, pero depende de ti su prolongación. Depende de ti cuánto tiempo vas a pasar en él. ¿Ustedes han escuchado hablar de las maldiciones generacionales? ¿Sí han escuchado hablar de eso o no? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Muchas personas piensan, y hay casos, no lo dudo, hay casos en que las personas son poseídas por demonios. Pero muchas de las cadenas generacionales que suceden en la vida de las personas son solo patrones repetitivos que nosotros asumimos aún desde la infancia como propios. Entonces yo creo que como mi papá era un mujeriego empedernido, yo tengo que ser el mismo mujeriego porque eso es lo que recibí de mi papá. Y yo asumo como propio algo que realmente no es verdad. ¿Cuándo se rompe una cadena o una maldición de este tipo? Muchas veces nos piden a nosotros oración y nos dicen, venga pastor, ore por mí porque es que mi abuelo era de esta manera, mi papá era de esta manera y yo estoy viviendo lo mismo. Esto me está trayendo problemas a mi familia, perdí mi hogar, perdí esto, hice aquello, porque se está repitiendo la misma maldición generacional. Hermanos, nosotros oramos, pero la oración en sí misma no tiene un polvo mágico que cae sobre su vida y como por arte de magia se le quita a usted el deseo de pecar. Se necesita alguien que tome una determinación de decir, hasta aquí, mi generación de aquí en adelante no puede seguir maldiciéndose, no puede seguir cargando la atadura del pecado que yo he cargado de generación en generación o que se ha visto de generación en mi familia. Entonces se rompe la maldición. La prolongación de esa maldición llega al punto final. Y no era que Dios no hubiese querido que eso se rompiera antes. Era que no había todavía alguien con la suficiente conciencia en el espíritu que haya aprendido a escuchar la voz de Dios y que haya entendido que el Señor le da la fuerza y la capacidad de decir, hasta aquí juegas conmigo, pecado. No voy más contigo. ¿Alguien dice amén a esto? Agar tenía enfrente suyo la solución y no la veía. La fuente estaba ahí al lado, ¿sí o no? Lo dice la palabra. Se le quitó la venda y ella pudo ver que estaba la fuente. El kairos de Dios señalado para tu vida es la oportunidad para que tú comprendas y puedas ver el propósito de Dios en tu vida. Aunque las circunstancias digan que estás en el desierto, Dios se va a glorificar mostrándote la fuente de agua inagotable, la cual es Cristo Jesús. El propósito de Dios en tu vida comienza cuando Cristo mismo se revela a lo más íntimo de tu corazón. Pídele al Señor que se revele en tu corazón, hermanos, que se haga una realidad en tu vida. Pídele al Señor que sea Él la fuente que sacia de bien tu boca, que te restaura, que te rejuvenece como las águilas. Pídele al Señor que tengas un encuentro personal y directo con Él. Cristo es nuestra fuente inagotable de agua. El Dios de milagros se va a manifestar en tu vida una vez que tú mismo aprendas y entiendas el cómo activar el kairos de Dios en tu vida. Sal de tus pensamientos. No dejes morir las promesas. ¿Qué hubiese pasado si Esther hubiese dicho que no iba a hablar con el rey? Hubiese muerto y hubiese muerto su generación, pero Dios hubiese buscado la alternativa para que su plan siguiera adelante. Dios te puso en un lugar. Dios te puso en un sitio geográficamente hablando
tú naciste en este país o en el país que hayas nacido, bajo los padres que naciste, y eso tú no lo escogiste. Dios no nos dio la oportunidad o nos preguntó dónde queríamos nacer o quiénes querían que fueran nuestros padres. No, tú naciste en esas condiciones. Y tal vez el enemigo a muchas personas, yo he escuchado este tipo de cosas, de personas que dicen: mis padres desde niños siempre me decían que yo era un error, que yo había nacido como un error de la vida, que ellos no me querían tener, que hasta intentaron abortarme. Esto crea una gran cantidad de conflictos en la vida del ser humano, por supuesto, unas crisis existenciales en la vida del ser humano. Y con mucha lógica, ¿verdad? Que tus padres te digan que tú no debiste haber nacido es algo terrible. Pero para Dios no hay casualidades. Para Dios no existen errores. Dios te creó porque así como Esther te colocó en un lugar, porque en un momento te va a utilizar para liberar a todas las generaciones que están terminando atrás de ti y a las generaciones que vienen delante de ti. ¿Habrá alguien que escuchó esto? Dios mío. Dios te quiere llevar, Dios te quiere utilizar en su propósito para liberar a tu nación, liberar a tu familia de todo esto que les hablé hace un instante, de todas esas maldiciones generacionales, de todas estas cosas que han destruido por generaciones tu familia. Para esa hora has llegado. Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para esta hora Dios te trajo aquí? El kairos de Dios está sujeto para demostrarse en tu vida de manera indeterminada. El tiempo es tuyo, mejor dicho. El propósito de Dios es tuyo. ¿Qué significa kairos? Momento adecuado. El tiempo de Dios indeterminado, donde suceden cosas especiales. Cosas especiales Dios tiene guardadas para ti. Todos los días el Señor, de manera milagrosa, te provee el sustento, te da la vida, te provee el alimento, todo lo que necesitas. Y con ser de eso, tú sientes que tu vida es un desierto, que tu vida no vale la pena, que se ha convertido en algo insípido. Es porque hay algo dentro de ti que aún te está diciendo: hay algo más. Hay algo especial que todavía no has conocido. Necesita la venda caerse. Necesita Cristo revelarse en tu corazón. Cristo revelarse en tu corazón, resucitar en tu alma, para que puedas entrar en el kairos de Dios. Levántate en esta mañana. Te invito a que dispongas tu corazón para decirle al Señor: hoy tomo la mejor decisión de mi vida. La decisión de escuchar tu voz. Hoy decido de una vez y para siempre romper con toda atadura, con todo lo que me mantenía atado al pecado y a la muerte. Hoy decido quebrar con toda maldición generacional. Hoy decido pararme enfrente del kairos de Dios para activarlo a mi favor, a mi vida, a mi familia. Amados, estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos en los que todos los días la maldad rompe su récord, el pecado rompe su récord. Pero también estamos viviendo los días donde dice la palabra del Señor que su gracia, que su misericordia sobreabundará. Es decir, que abarca a todos, que nos puede alcanzar a todos. Pero necesita gente determinada, gente que esté dispuesta a activar el kairos de Dios para su vida. ¿Cuál es tu limitación para hacerlo? Muchos podrán decir: es que ya estoy viejo, ya pasó mi tiempo. Eso le queda a los muchachos, a los jóvenes. Mientras que usted viva, mientras que usted respire, el kairos de Dios está guardando para ti. No hay limitación de edad.
Porque Dios no se mueve de manera cronológica. Dios se mueve en su tiempo y su tiempo es perfecto. Su voluntad y su propósito es perfecto, es invariable, es inmutable. El Señor está esperando a que alguien presione el botón y diga: yo quiero abrirte mi corazón sinceramente. Yo quiero que el Kairos se active en mi vida. Estos tiempos, que ciertamente son tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de la palabra, se están cumpliendo tiempos, se están cumpliendo muchas señales que nos advierten que nuestro amado, que nuestro Señor Jesucristo pronto volverá. Ese es un tiempo hermoso que algún día podremos ver. Es un tiempo de mucho poder. Es un tiempo tremendo. Ojalá y fuéramos nosotros afortunados de poder escuchar las trompetas y encontrarnos con nuestro Señor en las nubes.